buenas, bienvenidos una vez más a su canal, lo exclusivo del Mundo TV. Gracias por seguirme a través de las redes sociales. Si aún no me sigues, suscríbete a mi canal y apoya mi proyecto. Hoy estaremos conversando con el dominicano Bolívar Ten Rivera, especialista en proyectos y planificaciones. Buenos días, Bolívar, ¿cómo te sientes? Gracias, sí, muy bien, gracias por recibirme en tu canal. Y nada, estamos dispuestos a compartir los conocimientos que me han tocado el privilegio de experimentar durante mi vida técnica y laboral. Excelente, Bolívar. Bueno, dentro de tu carrera, pues una amplia preparación, una persona con amplios conocimientos. Sé pues que va a ser muy lucrativo esta conversación contigo a través de mi medio. Y para mí, como te acababa de decir anteriormente, un placer y encantado de tenerte aquí. Así que, gracias. Bueno, para ustedes, mis seguidores del canal Lo Exclusivo del Mundo TV, Bolívar Ten, con nosotros en su canal. Bolívar, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia trabajar en esta maravillosa área en la cual pues te desempeñas. Bueno, casi siempre este tipo de inicios que le toca a uno en la parte técnico y laboral, a veces son accidentadas en el sentido de que yo estudié me dediqué a la parte en la banca comercial y yo trabajaba en operaciones bancarias y a partir de las operaciones bancarias un día alguien me propuso ya graduado de la universidad pasar al área de procesos empresariales y a partir de ahí me inicié en esas labores de análisis y optimización de procesos empresariales. Posteriormente ya llegaron otras oportunidades y salté, digamos así, al campo de calidad de ISO 9001 y inicié la mezcla, vamos a decirlo así, el mix, como se menciona mucho hoy día, del asunto de procesos y calidad. Posteriormente, ya con procesos y calidad a la mano, entonces me dediqué ya a perfeccionarme académicamente en la parte de proyectos, donde ya entonces confluyo diciendo procesos, calidad y proyectos. Y en eso hoy día me desempeño y me gano mi vida. Coméntame cómo ha sido pues la parte ya metodológica que tú utilizas para trabajar dentro de esta área. Ok, bueno, en cierta forma es fácil porque los estándares de calidad te van dando las pautas y las fases por las que debe de pasar cualquier proyecto inicialmente para poder conseguir los objetivos que uno desea y que la organización se propone, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que existe en el tema de la calidad cuando se inician los proyectos es identificar todas las partes interesadas al proyecto, o sea, quiénes están interesados en el resultado del proyecto y a quiénes impacta ese proyecto. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, desde los entes gubernamentales, regularmente cualquier institución donde uno se desenvuelve tiene entes reguladores, entonces el ente regulador es uno de ellos. También la sociedad, en el caso de las instituciones del Estado Dominicano, o los clientes, en el caso de una institución privada de servicios o productos. Entonces, en esa medida, uno va identificando todas las personas que se impactan con el trabajo, con el resultado que se quiere lograr. Y a partir de ese momento, digamos que se priorizan y se importantizan cada una de ellas para saber de qué forma a cada una se les toca y de qué forma ellas influyen dentro del proyecto, retrasándolo o impulsándolo, de forma tal que podamos tomar en cuenta cada una de ellas y que ellas no constituyan un motivo de retraso en un momento determinado dentro del proyecto que nos hemos propuesto, dentro de la meta que nos hemos propuesto alcanzar dentro del proyecto. Muy bien, Bolívar, excelente. ¿Cuál es la estructura de este proyecto, paso a paso, para poder ir organizando y también pues ya luego de esto pues la aplicación del mismo? Ok, inicialmente está la fase que le mencionaba hace un momento relativa
a identificación y priorización de los grupos de interés. A partir de ahí, de los grupos de interés, entonces se comienza a hacer las tareas, se diseñan, ¿no? Todo el desglose de tareas que lleva el proyecto para saber cómo, conforme a las fases y etapas que se vayan cumpliendo del proyecto, de la meta que nos hemos propuesto, entonces podemos conseguir esa meta y ese objetivo que hemos visionado. En ese sentido, en adición a eso, también en ese desglose de tareas, obviamente se identifican los responsables, así como los recursos que se van a utilizar para la ejecución del proyecto. Ok. He podido observar, Bolívar, que dentro de la estructura del proyecto está lo que es el equipo del nivel estratégico. En segunda instancia tenemos el equipo del nivel operativo y por último el equipo de nivel de apoyo. Entonces, en base a esta estructura que tiene que ver con el proyecto Bolívar, ya cuando estamos hablando en el equipo del nivel operativo, ¿cómo tú pues lo visualizas desde tu punto de vista? De las tres capas que mencionaste, de estratégico, operativo y de apoyo, la parte operativa, digamos, la nuclear de todo, porque es la razón de ser del proyecto. La parte estratégica no es más que con la misión, tiene la misión de planificar, de poner calendarios, de poner recursos y demás, ¿no? Pero la parte operativa es la parte nuclear, en el sentido de que con ella es que se ejecutan todos los procesos, digamos que primarios, principales y nucleares que nos llevan a la consecución de los objetivos que se haya trazado el proyecto. La parte de soporte son todos los procesos de la capa inferior de la estructura del proyecto, donde dan ayuda, la parte administrativa que da ayuda de la parte de recursos humanos, la parte legal, la parte tecnológica, todo lo que el proyecto necesita en su parte sustantiva y nuclear para poder desempeñarse. Todo ese apoyo lo da la capa de soporte inferior del proyecto, de estructura del proyecto. Ok, bueno, ya para el final, que es el apoyo, entonces, ¿cuáles son estas personas que califican para poder ya dedicarse completamente a brindar el apoyo para la ejecución de este tipo de proyectos? O sea, ¿cuáles son esas competencias que tienen que tener estas personas porque van ya a brindar el apoyo directo para llevar a la ejecución dicho proyecto? Sí, en ese caso, cuando se inicia el proyecto, esa oficina de soporte relativa a recursos humanos es la que determina en función, de acuerdo a la función que cada uno de los roles que vaya a desempeñar cada uno de los puestos, cuál es el perfil más idóneo. Y en función de eso dice, bueno, ahí se determina la experiencia mínima necesaria, la capacidad técnica laboral, la experiencia que tiene en el campo donde se va a desempeñar, y ese tipo, y así se puede entonces digamos que determinar cuáles son las competencias mínimas necesarias. Y a partir de ahí, cuando inicia la ejecución propiamente dicha del proyecto, hay un rol, un rol que no se puede perder como gestor de proyectos, y es el hecho de que yo tengo que mantener relaciones, conseguir relaciones identificar dentro de los actores del proyecto, en todas las capas de la estructura, identificar personas que me puedan hacer el rol de agente de cambio. O sea que, digamos que yo encuentro esos protagonistas dentro del proyecto, los voy identificando cada uno de ellos, los veo como agentes de cambio porque ellos son los que van a replicar dentro del proyecto, digamos que la filosofía de lo que se quiere conseguir, las líneas generales de lo que se va a buscar. Entonces yo comienzo, ese es el primer paso que se da, conseguir esos agentes de cambio, como se le llama ya en alta gestión,
para que esos agentes de cambio me ayuden a propagar dentro de la institución lo que es la filosofía del cambio que se va a dar con el proyecto que se quiere, con el objetivo que se quiere conseguir con el proyecto. Entonces, a partir de ahí, yo los identifico y los acerco a mí, en el sentido de que a partir de ahí yo voy a hacer como se dice modernamente, como un coaching con ellos, en el sentido de poderlos preparar lo mejor posible en todas técnicas inmediatas que se van a usar en el proceso. Claro está, los que no la conozcan, y poderlos poner de la mano conmigo a participar directamente, a dirigir los subgrupos del proyecto planificado. Ok, Bolívar. Esta viene siendo entonces la parte inicial. Sí. Entonces ya digamos que vamos por la fase de que ya estamos en capacidad de iniciar. Exactamente. De iniciar la ejecución del proyecto. Entonces ya luego de ahí viene otro reto mayor, Bolívar, que viene siendo pues tal vez dentro de este proceso, dentro de ese sistema, quizás la segunda etapa, que viene siendo la planificación. Aquí para ti esto representa un reto, o ya después de que tú tienes pues la parte inicial, ya tú tienes todo el primer paso pues organizado, entonces ya simplemente es materializarlo en lo que tiene que ver la planificación. Sí, porque yo en un principio planifiqué mi cronograma, planifiqué los recursos con que voy a contar, planifiqué los tiempos en que debo de conseguir los resultados que se visualizan. Entonces, a partir de ahí, ya yo tengo mis grupos organizados, mis agentes de cambio identificados, y entonces ya comienzo propiamente una traducción forzada del inglés a correr el proyecto. Yo comienzo a correr el proyecto, o sea, a ejecutar propiamente dicho cada una de las acciones. Si las acciones contemplaban, como usualmente se estila en los proyectos, que siempre hay secciones, talleres de capacitación en un determinado sentido u otro dentro del proyecto, entonces se inician los talleres de capacitación. Lo primero para los equipos de trabajo, digamos que en la filosofía o en la metodología que se va a utilizar en el proyecto. A partir de ahí, cada una de esas formaciones, cada uno de esos talleres, y por eso en vez de llamarse formación, más bien digamos que el nombre propio sería talleres. A partir de ese taller, el resultado de un taller de eso es sacar el documento que se visiona dentro de esa fase del proyecto. O sea, que el trabajo final de cada uno de esos talleres sea el documento resultante y entregable que se desea para el proyecto. Ok, Bolívar. Bueno, sí, ya una previa pues capacitación, ya después de tener un plan estratégico hecho en base pues a dicho proyecto, para llevarlo entonces ya luego a la ejecución, que aquí es donde viene la parte más importante, supongo, ¿no? Porque ya es donde vamos a materializar todo lo que antes pues se ha planeado o se ha planificado dentro del contexto de lo que tiene que ver un proyecto. ¿Cómo entonces ya tú finalizas esta parte para poder llevarla al campo ya directamente laboral? Bueno, tú sabes que dentro de la planificación hay tareas de diferente naturaleza. Te comentaba hace un momento de las tareas relacionadas con la emisión de documentos. Digamos que si hay que hacer un documento entregable, como se le llama, que se llama, digamos, llamémosle así de repente, un compendio de políticas para el proyecto, pues de esos talleres debe de salir listo y el entregable de políticas del proyecto, y a partir de ahí entonces ya se empiezan a ejecutar otras acciones. Por ejemplo, hay subproyectos dentro del proyecto general que tienen que ver con asuntos de tecnología, donde se dice, bueno, se va a diseñar una aplicación para que esa aplicación gestione las estadísticas, los reportes, el análisis, la toma de decisiones de un determinado grupo de datos del proyecto. Entonces, parte de esa ejecución es el desarrollo de esa aplicación informática que pueda
ir gestionando toda la data y uno la va probando, el asunto del ensayo, prueba y error para poder lograr que sacar al final una aplicación, en este caso un software ya afinado y alineado con los resultados que se esperan de él. Muy bien, entonces ya después de que esta parte ya pues es puesta en ejecución, que ya todo lo antes mencionado ha sido pues satisfactorio dentro del proceso, ya para el cierre, ¿cómo tú pues identificas ya que tu cierre ha sido pues satisfactorio dentro del desarrollo del proyecto, ya al final? ¿Cuáles son esas? Sí. Mira, dentro de la planificación siempre hay lo que se llama hitos. Esos hitos o submetas logradas, esas metas, esas pequeñas metas dentro del proyecto, todas llevan indicadores. Y entonces cuando te dicen, bueno, el indicador de la meta políticas del proyecto es que se haya entregado un borrador de políticas. Cuando ya yo tengo el borrador, resultado del taller que hablamos hace un rato, entonces a partir de ahí yo digo, bueno, mi indicador está en más de un 50% porque tengo el borrador del manual. Si una de las metas pequeñas o submetas o hitos que tenía era conseguir que se elaborara una aplicación o software que me calcule indicadores de desempeño, estadística y reporte, y ya lo tengo hecho, lo tengo a prueba, puedo decir también mi indicador para la conformación y el diseño del software está a más de un 50% porque me faltan la prueba y la afinación del software. Así puedo ir diciendo, bueno, puedo ir cerrando y concluyendo las tareas que me propuse en la planificación y puedo estar, digamos que, contestes de que estoy logrando la meta que me propuse. Es bueno acotar que el concepto proyecto, que es algo que vamos a emprender provisionalmente y que quiere conseguir un resultado. O sea, no va a ser tareas que vamos a estar haciendo permanente o cíclicamente, sino que es algo que nos vamos a proponer durante un tiempo, un esfuerzo, unos recursos, una inversión de equipos donde vamos a conseguir un determinado propósito. En ese sentido, cuando en el inicio del proyecto, como tú acotabas, relativo a la visión que se tiene que tener para poder formularlo, mira, ahí pueden surgir, los proyectos pueden surgir cambios, pero usualmente lo que se hace en el buen sentido de la planificación del proyecto es si la visión cambia demasiado y el proyecto se inició y está formulado, nos está dando una alerta de que tenemos que tener otro proyecto, aunque sea de menor magnitud, y envolverlos ambos, el proyecto original más la variante que hubo en el camino, y convertirlo en un programa. Ese programa de proyectos donde yo tengo más de un proyecto, pero ambos persiguen una meta, una macrometa, una meta mayor, ¿no? Y en ese sentido, entonces yo puedo englobar ese y otros subproyectos, otros proyectos que vayan surgiendo sin que me distorsione mi proyecto original, y englobarlos dentro de lo que se llama un programa de proyectos. Ok, Bolívar, pero supongo que para esto pues tenemos que tener una previa visión de que pueden haber variantes dentro del proyecto, porque no siempre, pues a plenitud, un proyecto tiene que ser pues tan preciso y conciso a la hora de la aplicación, ¿no? Sí, bueno, precisamente en la etapa de planificación hay una fase que tiene que ver con el análisis de riesgos. Si cuando yo estoy planificando y tengo una visión de conseguir un determinado objetivo final, yo veo el riesgo, yo visualizo el riesgo como analista, como técnico del campo, donde yo pueda ver que va a haber un impacto en el proyecto que me lo haga, digamos que, si se quiere, y no tal vez bien utilizado el término, desvirtuar el proyecto original. Entonces yo me acojo a decir, ¿me conviene dejarlo como un proyecto solo o ponerlo como un programa de varios proyectos
O sea, que ya yo sé que con uno solo, tal vez, yo no consigo mi meta. Entonces yo voy a tener que formular más de uno a la vez, ponerlos todos alineados, tal vez, ojalá en el mejor de los casos, ejecutarlos todos simultáneamente. Pero al final cubrirme de que una de las variables de riesgo del proyecto, sea interna o externa, que me rodea en mi planificación, no me trastorne mi programación inicial, ¿no? A la hora de tú optimizar un proyecto, ¿qué es lo que tú haces? Mira, eso va muy de la mano con los indicadores que mencionábamos hace un momentito. Yo voy monitoreando los resultados de los indicadores, y si yo veo que, por ejemplo, retomando el ejemplo del entregable, del manual de políticas que hablábamos hace un momento, si yo veo que ese manual de políticas por algún motivo ha llegado el plazo y no se ha podido ejecutar en un porcentaje favorable, entonces yo tengo que buscar en el asunto de con la filosofía de optimización, buscar por qué no se llegó al nivel de avance esperado y proyectado. Y a partir de ahí, entonces, el asunto de la optimización, yo puedo aplicar técnicas ya conocidas en este campo, donde yo debo encontrar la causa raíz de por qué no se adelantó, y buscar cómo, en términos de mejora continua, yo poder buscar que no vuelva a suceder, que no erradicar la causa original del problema, para que no me vuelva a incidir el atraso en el logro de esa meta. Ok, bueno, a pesar, Bolívar, de que también hay un aspecto burocrático que es obligatorio, yo quiero que tú no hables de esa parte, porque también sabemos que hay que optimizar, pero hay una parte burocrática que no se puede, pues, excluir dentro de un proyecto, ¿no? Sí, ciertamente existen, digamos, que en el lenguaje llano y claro del español, ¿no? Hay males necesarios, en el sentido de que hay lo que se le llaman restricciones dentro del proyecto. Hay restricciones, y dentro de esas restricciones están la parte que son la parte legislativa, la parte mandatoria, las partes que son necesariamente debe de cumplirse y que no podemos prescindir de ella. Ese tipo de variables dentro del proyecto, pues inevitablemente lo que tenemos que buscar es la forma de cómo nos vamos a manejar con ella, porque sabemos que no, en ningún caso vamos a poder prescindir de ella durante el tiempo del proyecto. Ok. Dentro de la parte burocrática que pues fomentan los proyectos, sabemos que hay una parte legal. Sí, por ejemplo, si yo fuera al campo financiero, donde yo laboré, como te decía hace un rato, originalmente, bueno, yo tengo en el campo financiero todo lo que financia en la banca comercial, superintendencia de bancos, ¿verdad? Y todas las normas prudenciales que existen en el sistema financiero para preservar los recursos de los ahorrantes. En ese sentido, bueno, todos los proyectos que se ejecuten dentro de ese campo, dentro de esa industria financiera de banca comercial, pues tienen que estar atados a las regulaciones que emite la superintendencia de banco en este caso. En el caso, por ejemplo, de industria de salud, todo lo relativo a salud es salud pública, el Servicio Nacional de Salud, y básicamente el Ministerio de Salud Pública, quien emite las regulaciones pertinentes respecto a ese tipo de procesos y que necesariamente impactan los proyectos que se realizan en ese ámbito. Ok, Bolívar, entonces, ya para ir cerrando, yo quiero que tú nos hables acerca de lo que son los estándares de calidad, en sentido general, de lo que acabamos de hablar. Ok, fíjate, los estándares de calidad
se introdujeron oficialmente en el mundo en 1984, porque en el 84 se hizo por primera vez la versión 1984 de la ISO 9001 por primera vez. Aunque los estándares de calidad no eran nuevos, simplemente fue que la organización ISO, que está en Ginebra, Suiza, recopiló todas las prácticas exitosas mundiales de calidad y las puso en un documento, buscando que cuando una empresa las adopte, tenga el mismo éxito que las empresas de marca mundial que tú, yo y todos conocemos, marcas de vehículos, de ropa, de muebles, de comida, todo ese tipo de rubros en el mundo entero, bueno, aplican lo que son los sistemas de calidad o de mejora continua, que la más conocida en nuestro medio es la ISO 9001. También el Estado Dominicano ha estado impulsando hace unos años otro estándar de calidad que se usa mucho en la Unión Europea, que se llama Marco de Evaluación Común, se llama CAF, por sus siglas en inglés, y lo que se trata es de que la empresa adopte 8 prácticas que son como los pilares para que una empresa funcione bien y tenga éxito, y sobre todo pueda satisfacer la necesidad de sus usuarios, en este caso de sus servicios o de sus productos. Muy bien, Bolívar, gracias. Bueno, para mí ha sido un grato placer tenerte en este espacio. Gracias, encantadísimo. Gracias. Estuvieron aquí con Bolívar Ten, encargado de planificación y calidad en lo exclusivo del Mundo TV. Muchas gracias. Feliz resto del día.